Si les cuento esta historia, tal vez nunca más miren a una iglesia de la misma forma. Lo que vi detrás de esos púlpitos, entre bastidores de esos cultos llenos, en los cuartos cerrados donde solo entraban los ungidos. Mis queridos, fue un infierno disfrazado de paraíso. Y lo peor de todo, fui cómplice durante 20 años. 20 años guardando secretos que corroen el alma. 20 años fingiendo que aquello era obra de Dios, cuando en realidad era obra del mismísimo demonio. Hoy, a mis 66 años, después de tanto tiempo callada, decidí que voy a contarlo todo. Cada detalle sucio, cada mentira bien contada, cada traición hecha en nombre de la fe. Y si creen que conocen la verdad sobre lo que pasa dentro de las iglesias evangélicas, mi amor, prepárense porque no conocen absolutamente nada. Hola, mis queridos, me llamo Marcia, pero pueden decirme Abue Marcia. Tengo 66 años y nací en Puebla, en el centro de México, en 1959. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé encerrada en el fondo de mi pecho por más de una década. Una historia que me avergüenza profundamente, pero que necesita ser contada. Antes de comenzar, quería preguntar, ¿desde dónde me están viendo ahora? Déjenlo en los comentarios aquí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de este México tan grande. Y si pueden, dejen ese like y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta viejita aquí a seguir contando sus historias. Porque miren, después de todo lo que pasé, de todo lo que vi, sé que hay mucha gente que necesita escuchar lo que tengo que decir. Hay mucha gente todavía atrapada en las mismas trampas que me atraparon durante 2 décadas de mi vida. Nací en una familia humilde de Puebla. Mi padre, Osvaldo, era campesino, de esos hombres de manos callosas que salían antes de que amaneciera y volvían cuando ya había oscurecido. Mi madre, Nair, era lavandera y planchadora. Lavaba ropa de los ricos de la ciudad en esa pila de cemento que estaba en el patio de nuestra casa humilde. Una casita de 3 cuartos con piso de cemento y paredes de ladrillo sin acabar. Éramos 7 hermanos. Yo era la 4ª hija, justo en medio de toda esa prole. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Teníamos unión. Teníamos fe. Ah, la fe. Esa palabrita que moldea destinos, que abre puertas y que cierra otras tantas. Mi madre era católica devota, de esas que no se perdían ni una misa, que rezaban el rosario todos los santos días después de cenar, con todos nosotros arrodillados en la sala, las rodillas adoloridas en el cemento frío. Mi padre no era muy religioso, pero respetaba. Decía que Dios estaba en el trabajo honesto, en el sudor de la frente, en el pan que traía a casa todos los días. Y crecimos así, entre rezos y trabajo, entre avemarías y ropa en el tendedero. Puebla en los años 60 era una ciudad donde todos se conocían, todos sabían de la vida de todos. Las calles todavía eran de tierra en su mayoría, solo el centro tenía adoquines. Jugábamos descalzos en la calle, nos bañábamos con la manguera en el patio, nos subíamos a los árboles para agarrar fruta. Era una infancia sencilla, pero era buena. No teníamos juguetes comprados, hacíamos nuestros propios juguetes con latas viejas, con pedazos de palo, con lo que apareciera. Muñecas de trapo que mi madre cosía con los retazos que sobraban de la ropa que nos hacía. Siempre fui una niña callada, observadora. Me gustaba quedarme mirando a las personas, intentando entender qué pasaba dentro de ellas. En la escuela, que quedaba a 3 kilómetros de casa, y a la que íbamos caminando, era buena alumna. Me encantaba leer, me encantaba escribir. La maestra, doña Carmen, siempre decía que yo tenía facilidad para estudiar, que podía ser alguien en la vida si seguía dedicándome. Pero ya saben cómo es, ¿verdad, mis queridos? Familia humilde en provincia, hija mujer entonces, el destino ya estaba más o menos trazado. Crecer, conseguir un marido trabajador, casarse, tener hijos, cuidar la casa. Cuando tenía 14 años, en 1973, empezó a esparcirse por la ciudad un movimiento nuevo. Unas iglesias evangélicas estaban llegando, traídas por misioneros de la Ciudad de México.
La Iglesia Católica dominaba todo en Puebla, pero estas iglesias nuevas traían una promesa diferente. Hablaban de milagros, de sanaciones, de liberación. Hablaban de que podías tener un contacto directo con Dios, que no necesitabas de sacerdote, de santo, de imagen, que bastaba tener fe y Jesús haría maravillas en tu vida. Mi madre se escandalizó cuando empezó a escuchar hablar de esas iglesias. Decía que era cosa del demonio, que era brujería disimulada, que quien se saliera de la Iglesia Católica se iba a quemar en el infierno. Pero ya saben cómo es, ¿no? Mientras más prohibido, más atractivo se vuelve. Y teníamos una vecina, doña Chucha, que se había convertido en una de esas iglesias. Y cambió tanto, pero tanto, que llamaba la atención. Antes era una mujer agobiada, siempre quejándose, siempre enferma. Después de que se convirtió, era otra persona, radiante, sonriente, llena de energía. Decía que Jesús la había sanado de un problema en el estómago que los médicos no lograban resolver. Me dio curiosidad, mucha curiosidad, pero no podía demostrarlo, si no mi madre le daba un infarto. Así que observaba de lejos. Veía a doña Chucha saliendo de casa toda arreglada las noches de miércoles y domingos, yendo a los cultos. La veía regresar tarde, con la Biblia bajo el brazo, cantando himnos bajito. Y aquello me movía algo por dentro que no sabía explicar. Los años fueron pasando. Terminé la primaria, que era hasta 6º año en esa época. Mis padres no tenían condiciones de ponerme a estudiar más, y además pensaban que las mujeres no necesitaban mucho estudio. Empecé a ayudar a mi madre con las costuras y con el lavado de ropa. Tenía 15, 16 años, y ya estaba prácticamente haciendo trabajo de adulta. Me levantaba a las 5 de la mañana, ayudaba a preparar el café, cuidaba a los hermanos más chicos, lavaba ropa, tendía, planchaba, cocinaba. La vida era eso, una rutina sin fin, un día igual al otro. Fue en esa época, en 1976, que conocí a Camilo. Tenía 22 años, trabajaba como ayudante en un taller mecánico. Era un muchacho guapo, alto, moreno, con esa sonrisa amplia que derretía cualquier corazón femenino. Vivía con su familia del otro lado de la ciudad, pero pasaba siempre por mi calle porque el taller quedaba cerca, y empezó a tirarme la onda. Nada muy atrevido, porque en esa época el noviazgo era cosa seria. Tenía reglas, había que pedir permiso al papá. Pero él se las arreglaba para pasar a la hora en que yo estaba tendiendo ropa en el tendedero, para aparecer cuando iba a traer agua del pozo, siempre con una excusa, siempre con esa sonrisa. Me enamoré. Mis queridos, me enamoré de esa forma tonta en que una se enamora cuando tiene 17 años y no conoce nada de la vida. Pensaba que él era el hombre perfecto, que Dios me lo había enviado, que íbamos a ser felices para siempre. ¡Qué ingenuidad, Dios mío! ¡Qué ingenuidad! Camilo le pidió permiso a mi papá para el noviazgo. A mi papá le gustó. Pensó que era un muchacho trabajador, honesto, que me iba a cuidar bien. Mi mamá también lo aprobó. Y empezamos a andar de novios de esa forma tradicional, él sentándose en la sala de mi casa los domingos por la tarde, platicando con mi mamá cerca, vigilando, todo muy correcto, muy dentro de las reglas. Me trataba bien, era atento, cariñoso, decía que yo era la mujer de su vida, que me iba a dar una casa, una familia, que me iba a hacer feliz. Anduvimos de novios 2 años. En 1978, cuando tenía 19 años, nos casamos. Fue una boda sencilla, en la iglesia católica de la parroquia, con la bendición del padre Aurelio. Mi mamá hizo mi vestido, aprovechando unos metros de tela blanca que una patrona le había regalado. No hubo fiesta grande, solo una comida en casa con las 2 familias, unos 30 invitados máximo. Pero yo estaba feliz. Pensaba que estaba comenzando mi vida de verdad, que ahora iba a tener mi propia casa, mi propia familia. Nos fuimos a vivir en una casita rentada cerca del taller donde trabajaba Camilo. Era chiquita, 2 cuartos y un baño al fondo, pero era nuestra. Yo limpiaba esa casa hasta que brillara. Hacía de comer con el mayor esmero,
Cuidaba todo con tanto amor. Quería ser la esposa perfecta. Y al principio estuvo bien. Éramos felices, dentro de nuestras posibilidades. Camilo trabajaba, yo cuidaba la casa, por las noches cenábamos juntos, platicábamos, hacíamos planes. Pero ya saben esa historia de que solo conoces a una persona después de casarte, ¿verdad? Pues sí. Poco a poco, muy despacio, empecé a notar unas cosas en Camilo que no había notado antes. Tomaba. No mucho, pero tomaba. Y cuando tomaba, cambiaba. Se ponía más grosero, más áspero. Empezó a quejarse de la comida, de la casa, de mí. Decía que yo no sabía hacer nada bien, que la casa de su mamá era más limpia, que la comida de su mamá era más sabrosa. Al principio me lo tomaba a broma. Pensaba que era cosa del alcohol, que al día siguiente volvería a la normalidad. Y sí volvía. Pedía perdón, decía que se había pasado, me abrazaba y yo lo perdonaba. Quedé embarazada en el primer año de casada. Me enteré en marzo de 1979 que estaba esperando nuestro primer hijo. Me puse tan feliz, mis queridos, tan feliz que ni sé cómo explicarlo. Pensé que aquello iba a cambiar todo, que nos iba a unir aún más, que Camilo se iba a volver más responsable, más maduro. Y por un tiempo pareció que iba a ser así. Se puso contento con la noticia, empezó a hacer chambas extras para juntar dinero para el bebé, se puso más cariñoso conmigo. Mi embarazo fue tranquilo. Tenía náuseas un poco por las mañanas, pero nada grave. Seguía haciendo mis cosas, cuidando la casa, solo con más cuidado por la panza que iba creciendo. Mi mamá venía a visitarme casi todos los días. Traía comida, me ayudaba con las cosas más pesadas. Estaba emocionada de ser abuela, ya estaba haciendo ropita de bebé, ya había preparado todo el ajuar. Mi hijo nació en noviembre de 1979. Un niño hermoso, sano, al que llamamos Walter, en honor al papá de Camilo. El parto fue en casa, con una partera, como era costumbre en esa época. Dolió, mis queridos, dolió mucho. Pero cuando puse a ese niñito en mis brazos, cuando vi esa carita perfecta, olvidé todo el dolor. Pensé que estaba completa, que ahora sí tenía todo lo que necesitaba en la vida. Un marido, un hijo, una casa. Pero la vida, esa cosa dichosa, tiene una forma de mostrarnos que no controlamos nada. Absolutamente nada. En los primeros meses después de que nació Walter, yo vivía en función de él. Me despertaba de madrugada para darle de mamar, le cambiaba el pañal todo el día, lavaba ropa sin parar. Era cansado, pero era bueno. Amaba ser mamá, amaba cuidar a ese sercito que dependía completamente de mí. Camilo. Bueno, Camilo seguía trabajando, llegaba tarde, tomaba un poco más cada día. Pero yo no le prestaba mucha atención. Pensaba que era cosa de hombres, que los hombres necesitan relajarse después del trabajo, que no podía estar cobrándole. Fue en esa época, cuando Walter tenía unos 4 meses, que doña Chucha, esa vecina nuestra que se había convertido, vino a mi casa a hacerme una visita. Trajo unas ropitas de bebé que sus hijos habían usado, y se quedó platicando conmigo un buen rato. Me habló de su iglesia, me invitó a ir a un culto. Dijo que ahí había muchas mujeres jóvenes como yo, que había hasta un grupo de mamás que se reunía para platicar, intercambiar experiencias, orar juntas. Me dio tentación, mucha tentación, porque la verdad es que me estaba sintiendo sola. Mi mamá tenía mucho que hacer, no podía estar conmigo todo el tiempo. Mis hermanas eran más chicas, todavía vivían con mis papás. Y yo pasaba todo el día sola en esa casa chiquita, solo yo y Walter, esperando a que llegara Camilo por la noche. Cuando llegaba, muchas veces estaba demasiado cansado o demasiado borracho para platicar bien. Extrañaba platicar con gente de mi edad, tener amigas, tener una vida más allá de esa rutina de casa y bebé. Pero sabía que mi mamá se iba a poner furiosa si se enteraba de que estaba pensando en ir a una iglesia evangélica. Ella todavía era católica fervorosa, no admitía ni escuchar hablar de esas sectas, como las llamaba. Así que guardé esa invitación en el fondo del corazón, sin contarle a nadie. Las semanas fueron pasando y la situación en casa fue empeorando poquito a poco.
Camilo llegaba cada vez más tarde, cada vez más borracho. Empezó a no traer el sueldo completo a casa. Decía que había gastado en no sé qué, que yo me tenía que arreglar con lo que me daba. Yo no entendía qué estaba pasando. Había veces que llegaba oliendo a perfume de mujer, con labial en la camisa, pero cuando le preguntaba, se ponía bravo, decía que yo estaba loca, que estaba viendo cosas donde no las había. Yo lloraba a escondidas. Lloraba cuando le estaba dando de mamar a Walter, lloraba cuando estaba lavando ropa, lloraba en la regadera para que nadie me oyera. Me sentía atrapada, me sentía infeliz, pero no sabía qué hacer. En esa época, las mujeres no se separaban. Era un escándalo, una vergüenza. Una mujer separada era mal hablada, mal vista. Y además, yo dependía económicamente de Camilo. No tenía cómo mantenerme sola con un bebé chiquito. Fue un domingo por la noche de junio de 1980. Me acuerdo bien porque era víspera de San Juan y la ciudad estaba llena de banderitas y fogatas, que pasó algo que cambió el rumbo de mi vida. Camilo había salido por la mañana diciendo que iba a pescar con unos cuates, cosa que hacía a veces. Prometió volver por la tarde, pero anocheció. La noche fue pasando y nada de él. Yo estaba angustiada, caminando de un lado a otro de la casa, con Walter en brazos porque no dejaba de llorar. ¿Será que le había pasado algo? ¿Será que se había lastimado? ¿Será que se había caído al río? Casi a medianoche llegó, borracho, tambaleándose. Y no venía solo. Había traído a 2 cuates, también borrachos, también hablando fuerte, haciendo ruido. Despertaron a Walter, que apenas se había dormido. Fui a reclamar, a pedirles que hicieran menos ruido por el bebé. Y fue ahí cuando Camilo, por primera vez en la vida, me levantó la mano. No voy a olvidar nunca ese momento, mis queridos. Nunca. Su mano volando en el aire, la cachetada pegándome en la cara con tanta fuerza que me caí de lado. El sabor a sangre en la boca porque me mordí la lengua. Walter llorando en la cuna. Los cuates de él riéndose, encontrándole la gracia. Y él, encima de mí, gritando que yo era una mujer de nada, que no servía ni para cuidar a un hijo bien, que no sabía hacer nada. Me quedé paralizada, literalmente paralizada. No podía reaccionar, no podía llorar, no podía nada. Me quedé ahí tirada en el piso, con la mano en la cara ardiendo, oyéndolo seguir gritando. Los cuates acabaron llevándoselo para afuera. Creo que les dio pena la situación. Y yo me quedé ahí, sola, con Walter llorando, con la cara doliéndome, con el corazón roto. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, cargando a Walter, mirando al vacío, pensando en todo, en mi vida, en mis decisiones, en cómo había llegado ahí. ¿Será que eso era lo que Dios quería para mí? ¿Será que eso era lo que merecía? Recibir golpes de mi propio marido, ser humillada frente a extraños, vivir con miedo dentro de mi propia casa. Por la mañana, Camilo se despertó sin acordarse de nada, o fingiendo que no se acordaba. Vio el moretón en mi cara y preguntó qué había pasado. Se lo conté. Se quedó en silencio por un rato. Después pidió perdón. Dijo que el alcohol se le había subido, que los cuates lo habían llenado de mezcal, que nunca más iba a pasar. Lloró, juró por Dios y por su mamá que nunca más me iba a poner una mano encima. Quise creerle. Mis queridos, quise tanto creerle. Porque la alternativa era admitir que me había casado con un hombre violento, que iba a tener que tomar una decisión imposible, que iba a tener que enfrentar a mi familia, a la sociedad, a todo. Así que me tragué el llanto, me limpié la sangre y fingí que le creía a ese perdón. Pero ya saben cómo es, ¿no? La violencia no pasa una sola vez. Una vez que pasa, va a pasar otra vez. Y otra, y otra. Se vuelve un ciclo que parece no tener fin. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, y Camilo seguía tomando, seguía llegando tarde, seguía tratándome mal. Ya no me pegaba, pero las palabras dolían tanto como las cachetadas. Me decía gorda, fea, inútil. Decía que se había arrepentido de haberse casado conmigo, que podía haber conseguido algo mejor. Y yo me iba apagando, iba perdiendo las ganas de vivir,
Me iba convirtiendo en una sombra de mí misma. Fue en esa época, en septiembre de 1980, que doña Chucha volvió a buscarme. Vio que estaba mal, que había algo que no estaba bien, y me invitó otra vez a ir a su iglesia. Dijo que ahí iba a encontrar paz, que iba a encontrar un propósito, que Dios tenía planes maravillosos para mi vida. Y esta vez acepté. Mi mamá no podía enterarse, Camilo tampoco. Así que empecé a ir a escondidas. En los cultos de la noche del miércoles, le decía a Camilo que iba a casa de mi mamá. Agarraba a Walter y me iba. La iglesia estaba en un local rentado, bien sencillo, con sillas de plástico y un púlpito de madera. Pero la energía que había ahí dentro, mis queridos, era diferente a todo lo que había sentido hasta entonces. Las personas me recibieron tan bien, tan bien. Me abrazaron, me acogieron, preguntaron mi nombre, quisieron conocer a Walter. Había otras mujeres jóvenes como yo, otras mamás, y empezamos a platicar, a intercambiar experiencias. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo, me sentí vista, me sentí importante. El pastor se llamaba Florencio. Era un hombre, como de 40 años, alto, delgado, siempre muy bien vestido con traje y corbata. Tenía una voz potente, que resonaba por todo el local, y hablaba de Dios con una convicción que me daba escalofríos. En ese primer culto, predicó sobre liberación, sobre cómo Jesús nos libera de las cadenas, de las prisiones, de los sufrimientos. Y cada palabra que salía de su boca parecía estar siendo dicha directamente para mí. Al final del culto, hizo un llamado. Pidió que quien quisiera aceptar a Jesús como Salvador pasara al frente. Yo fui. No lo pensé 2 veces. Agarré a Walter en brazos y pasé. Y ahí, en ese local humilde, con esas personas cantando y orando alrededor de mí, entregué mi vida a Jesús. Lloré, grité, solté todo lo que había guardado. Y sentí una paz, mis queridos, una paz que no tenía palabras para describir. A partir de ese día, la iglesia se volvió mi refugio. Iba todos los miércoles y todos los domingos. Hice amistad con las otras mujeres, entré al grupo de oración, empecé a participar más. Y mientras más me involucraba, más sentía que había encontrado mi lugar en el mundo. Ahí no era solo la esposa de Camilo, la mamá de Walter. Ahí era Marcia. Era una hija de Dios. Era alguien importante. El pastor Florencio empezó a darme atención especial. Decía que veía un llamado en mí, que Dios me había escogido para formar parte del liderazgo de la iglesia. ¿Yo? ¿Liderazgo? Apenas había terminado la primaria, apenas sabía hablar bien, y él estaba diciendo que yo podía ser líder. Me sentí halagada, me sentí orgullosa. Pensé que finalmente había encontrado mi propósito. Empezó a llamarme para reuniones separadas. Decía que necesitaba prepararme, enseñarme, discipularme. Esas reuniones eran en su casa, que quedaba en la parte de atrás de la iglesia. Su esposa, la hermana Georgina, siempre estaba ahí al principio. Pero poco a poco, ella empezó a no estar más. Él decía que había salido a hacer alguna visita, algún trabajo de la iglesia, y nos quedábamos solos. Al principio todo era muy inocente, muy correcto. Abría la Biblia, me enseñaba sobre versículos, sobre doctrina, sobre cómo liderar. Yo anotaba todo en un cuadernito, prestaba atención a cada palabra, quería aprender, quería ser buena en eso. Pero poco a poco, las pláticas empezaron a cambiar. Empezó a hacer preguntas más personales, sobre mi matrimonio, sobre cómo me trataba Camilo, sobre si era feliz, y yo, inocente que era, abrí mi corazón. Conté todo. Conté de las borracheras, de las ofensas, de esa cachetada que había recibido. Él me escuchaba con tanta atención, con tanto cuidado, me consolaba. Decía que yo no merecía aquello, que Dios tenía algo mejor para mí. Y yo me sentía acogida, comprendida. Fue en una de esas reuniones, ya debía ser inicio de 1981, que me tomó la mano. Dijo que quería orar por mí, orar por mi liberación, por la restauración de mi matrimonio. Y empezó a orar.
Pero mientras oraba, su mano apretaba la mía de una forma diferente, de una forma que no era solo fraternal. Sentí un escalofrío, una incomodidad, pero no sabía si estaba imaginando cosas, si estaba pecando al pensar mal del pastor. En las semanas siguientes, los toques fueron aumentando. Un abrazo más apretado después del culto, una mano en el hombro durante las reuniones, una caricia en el rostro cuando decía que yo estaba progresando bien. Me sentía confundida. Por un lado, aquello me incomodaba. Por otro, no quería creer que un hombre de Dios, un pastor, pudiera estar haciendo algo malo. Entonces me convencía a mí misma de que era cosa de mi cabeza, que estaba interpretando mal, que yo era la que tenía la mente sucia. Hasta que una noche, en una de esas reuniones particulares, me besó. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ¿ya notan hacia dónde va esta historia? A veces las señales están todas ahí, pero no logramos verlas, ¿verdad? O no queremos verlas. Porque verlas significaría tener que tomar una actitud, tener que enfrentar una verdad que preferimos ignorar. Si este video te está tocando, deja tu like para incentivarme a seguir compartiendo estas memorias. Porque lo que viene más adelante, mis amores, es aún más difícil de contar. Cuando el pastor Florencio me besó, mi mundo se desmoronó. Literalmente se desmoronó. Yo estaba ahí, sentada en el sillón de su sala, con la Biblia abierta en mi regazo, y de repente sentí sus labios en los míos. Lo empujé. Me levanté de un brinco, con el corazón disparado, con las manos temblando. Le pregunté qué estaba haciendo, le dije que aquello era pecado, que él estaba casado, que yo estaba casada, que aquello no podía estar pasando. Él no se inmutó. Se quedó ahí, sentado, mirándome con esos ojos calmados, casi condescendientes. ¿Y saben qué dijo? Dijo que aquello no era pecado. Dijo que Dios permite que sus ungidos tengan relaciones especiales con sus ovejas, que en el Antiguo Testamento los hombres de Dios tenían varias mujeres, que el amor entre pastor y oveja era sagrado. Habló con tanta convicción, con tanta certeza, que me quedé confundida. ¿Será que era verdad? ¿Será que yo era la que estaba equivocada? Salí corriendo de esa casa. Agarré a Walter, que se había quedado jugando con unos juguetes que había ahí, y salí corriendo. Lloré todo el camino hasta mi casa. Mi cabeza era una confusión. Una parte de mí sabía que aquello estaba mal, pero otra parte, esa parte que había sido condicionada a obedecer autoridades, principalmente autoridades religiosas, se quedaba en duda. Pasé toda la semana sin poder dormir bien, sin poder pensar en otra cosa. ¿Será que debía contarle a alguien? ¿A quién? ¿A mi mamá? Ella iba a tener un infarto. Iba a decir que bien merecido, que por eso no podía meterme con esas iglesias evangélicas. ¿A Camilo? Él me iba a decir loca. Iba a decir que yo era la que me le había insinuado al pastor. Me iba a golpear. ¿A las otras mujeres de la iglesia? ¿Me iban a creer o iban a pensar que estaba mintiendo, queriendo manchar la reputación del hombre de Dios? Decidí no contarle a nadie. Decidí dejar de ir a las reuniones particulares, pero seguir asistiendo a los cultos. Al fin y al cabo, había encontrado una comunidad ahí, había encontrado amigas, había encontrado un propósito. No podía tirar todo a la basura por un desliz del pastor. Tal vez estaba pasando por un momento difícil. Tal vez el diablo lo había tentado. Tal vez nunca más iba a pasar. Pero pasó de nuevo. El domingo siguiente, después del culto, me llamó para platicar. Dijo que necesitaba pedirme disculpas por lo que había pasado, que había sido un momento de debilidad, que el diablo había usado mi cuerpo para tentarlo. ¿Mi cuerpo? ¿Cómo que mi cuerpo? Pero no cuestioné. Acepté las disculpas. Pensé que todo estaba resuelto, pero no lo estaba. En las semanas siguientes, empezó a buscarme más. Me pedía que ayudara en la organización de la iglesia, en la limpieza, en la preparación de los cultos. Y aprovechaba cualquier momento en que nos quedábamos solos, aunque fuera por 2 minutos, para rozarme, para susurrarme cosas al oído, para hacerme propuestas indecentes. Yo estaba en una situación imposible.
Si dejaba de ir a la iglesia, iba a perder todo lo que había construido ahí. Iba a perder a mis amigas, iba a perder mi propósito, iba a volver a esa vida solitaria e infeliz que tenía antes. Si contaba lo que estaba pasando, nadie me iba a creer. Y él lo sabía. Sabía del poder que tenía sobre mí. Fue cuando la hermana Georgina, su esposa, empezó a tratarme de forma extraña, con frialdad, con desconfianza. Yo pensaba que estaba imaginando, pero no lo estaba. Un día me llamó para platicar. ¿Y saben qué me dijo? Dijo que me estaba vigilando, que había visto la forma en que yo miraba a su marido, que yo era una Jezabel intentando destruir su ministerio, que si no tenía cuidado me iban a exponer públicamente. Me quedé en shock, porque yo no estaba haciendo nada. Era él quien me estaba acosando, era él quien no me dejaba en paz. Pero ¿cómo le iba a explicar eso? No me iba a creer. Ninguna esposa cree cuando hablan mal del marido, principalmente cuando el marido es un pastor, un hombre de Dios, alguien que está por encima de cualquier sospecha. Decidí alejarme. Dejé de ir los miércoles. Iba solo los domingos. Llegaba justo a tiempo. Me sentaba hasta atrás y me salía en cuanto terminaba. Evitaba hablar con el pastor. Evitaba quedarme sola en cualquier situación. Pensé que así iba a poder seguir siendo parte de la iglesia sin tener que lidiar con toda esa situación. Pero entonces Camilo descubrió que yo estaba asistiendo a una iglesia evangélica. No sé quién le contó. Creo que alguien de su familia me vio entrando al local y fue de chismoso. Llegó a casa una noche, completamente borracho, y empezó a insultarme. Dijo que había traicionado la religión de su familia, que me estaba metiendo con una secta, que me iba a prohibir salir de casa. Intenté explicarle, pero no quiso escuchar. Me dio un puñetazo en la panza, un puñetazo tan fuerte que me doblé del dolor, sin poder respirar. Walter, que ya tenía 1 año y medio, empezó a llorar desesperado. Camilo le gritó al niño que se callara. Me arrastré hasta la cuna, agarré a mi hijo en brazos, me encerré en el cuarto. Pasé toda la noche ahí, oyendo a Camilo romper cosas en la sala, insultando, gritando, con miedo de que tumbara la puerta e hiciera algo peor. Por la mañana, cuando salió al trabajo, me miré en el espejo. Tenía un moretón enorme en la panza, morado, amarillento en las orillas. Me dolía al respirar. Me dolía al moverme. Pero peor que el dolor físico era el dolor del alma. Me sentía atrapada en el matrimonio, atrapada en la situación de la iglesia, atrapada en la vida. Pensé en quitarme la vida. Mis queridos, voy a ser sincera con ustedes. Sí lo pensé. Pensé que sería más fácil, que sería un alivio, que por lo menos no iba a sufrir más. Miré a Walter durmiendo en la cuna y pensé, ¿pero y él? ¿Cómo va a quedar sin mamá? Y fue por él que continué. Solo por él. Volví a la iglesia el domingo siguiente. Necesitaba consuelo, necesitaba ayuda, necesitaba algo que me hiciera creer que todavía valía la pena vivir. El pastor Florencio notó que yo estaba rara. Después del culto, me llamó para platicar. Preguntó qué había pasado. Y yo, quebrada, destruida, conté todo. Conté que Camilo se había enterado, que me había golpeado, que ya no sabía qué hacer. Él me escuchó con atención, me tomó las manos y dijo, «Vente a vivir aquí en la parte de atrás de la iglesia, tú y Walter. Tenemos un cuartito desocupado. Puedes ayudar en los trabajos de la iglesia y a cambio tienes dónde quedarte. Necesitas salir de esa situación de violencia». Parecía la respuesta a mi oración. Parecía que Dios me estaba dando una salida. Y acepté. Mis queridos, acepté sin pensarlo 2 veces. Salí de casa un martes, cuando Camilo estaba en el trabajo. Agarré a Walter, agarré algo de ropa en una bolsa y me fui. No dejé recado, no avisé a nadie. Simplemente me fui. Me fui a vivir en la parte de atrás de la iglesia, en ese cuartito pequeño que tenía una cama individual, un ropero viejo y nada más. El pastor Florencio y su esposa, la hermana Georgina, vivían en la casa que estaba al lado. Dijeron que yo iba a trabajar ayudando en la limpieza de la iglesia, en la organización de los cultos, y a cambio tendría vivienda y comida. Parecía justo, parecía bueno. Los primeros días todo estuvo bien.
Yo limpiaba la iglesia por las mañanas, cuidaba a Walter, ayudaba a preparar el café después de los cultos. Las otras hermanas de la iglesia se enteraron de que había salido de casa por las agresiones de mi marido y me acogieron. Me daban ropa, me daban comida, cuidaban a Walter cuando necesitaba. Me sentía amparada, me sentía segura. Pero pronto me di cuenta de que la situación no era como había imaginado. El pastor empezó a aparecer en mi cuarto, siempre con alguna excusa, que necesitaba agarrar algo que estaba guardado ahí, que necesitaba arreglar la ventana, que necesitaba ver si todo estaba bien. Y siempre aprovechaba para quedarse más tiempo del necesario, para decir cosas inadecuadas, para intentar tocarme. Yo estaba en una situación aún más vulnerable que antes. Ahora dependía completamente de él. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía a dónde ir. Mi familia ni siquiera sabía dónde estaba. Camilo probablemente me estaba buscando, pero le tenía tanto miedo que ni pensaba en volver. Y el pastor lo sabía. Sabía que no tenía opción. Fue una noche de abril de 1981 que pasó lo inevitable. Entró a mi cuarto tarde por la noche, cuando Walter ya estaba dormido. Dijo que necesitaba platicar conmigo sobre algo importante, y antes de que pudiera entender qué estaba pasando, me empujó en la cama y me forzó. Yo no grité, no pude gritar. Me quedé paralizada, con los ojos muy abiertos, sintiendo ese dolor, esa violación, esa humillación. Cuando terminó, se levantó, se acomodó la ropa y dijo: «Esto se queda entre nosotros. Sabes que nadie te va a creer si lo cuentas, y no tienes a dónde ir, así que es mejor que lo aceptes y te quedes callada». Y salió. Simplemente salió, dejándome ahí destrozada. Lloré en silencio toda la noche. No podía hacer ruido para no despertar a Walter. No podía salir corriendo porque no tenía a dónde ir. Estaba atrapada, completamente atrapada. Y así fue como empezó mi infierno dentro de la iglesia. El pastor me violaba regularmente, siempre de noche, siempre cuando su esposa estaba dormida o había salido. A veces iba 2, 3 veces por semana a mi cuarto. Y yo no podía hacer nada, absolutamente nada. Durante el día tenía que fingir que todo estaba bien. Tenía que sonreír en los cultos, tenía que alabar a Dios, tenía que relacionarme con las otras hermanas como si nada estuviera pasando. Era una tortura psicológica. Me sentía sucia, me sentía culpable, me sentía menos que nada. La hermana Georgina lo sabía. Estoy segura de que lo sabía. La forma en que me miraba, la forma en que me hablaba, siempre con desprecio, siempre con rabia. Pero no hacía nada. No me defendía, no corría a su marido. Prefería fingir que no estaba viendo, que no estaba pasando. Los meses fueron pasando y me fui convirtiendo en un cascarón vacío. Ya no sentía nada, ni alegría, ni tristeza, ni coraje, nada. Era como si una parte de mí hubiera muerto y lo que quedaba era solo un cuerpo funcionando en automático. Fue cuando descubrí que estaba embarazada de nuevo. Mis queridos, imaginen la desesperación que fue. Yo no sabía si el bebé era de Camilo o del pastor. Porque aunque había salido de casa hacía meses, la última vez que había tenido relaciones con Camilo había sido pocas semanas antes de irme. Y el pastor había empezado a abusar de mí apenas llegué a la iglesia. No había forma de saber. Le conté al pastor. Se puso nervioso, muy nervioso. Dijo que yo tenía que arreglar eso, que no podía tener a ese bebé porque iba a complicar todo. Le pregunté qué forma. Habló bajito. Ya sabes, hay mujeres que hacen eso, que toman unos tés, unas pastillas y resuelven el problema. Me estaba pidiendo que abortara. Un pastor, un hombre de Dios, me estaba pidiendo que matara a una criatura. Le dije que no iba a hacer eso, que si Dios había permitido que ese bebé existiera, era porque tenía un propósito. Se enojó. Dijo que estaba siendo egoísta, que solo pensaba en mí, que no pensaba en el ministerio, en la iglesia, en todo lo que se iba a destruir si esa verdad salía a la luz. Pero mantuve mi postura. No iba a matar a mi bebé. No importaba de quién fuera,
No importaba en qué circunstancias había sido concebido. Era una vida. Y yo iba a proteger esa vida. El pastor cambió de estrategia entonces. Dijo que necesitaba volver con Camilo, que tenía que fingir que me había arrepentido, que quería darle una nueva oportunidad al matrimonio, que así nadie iba a sospechar nada. Todos iban a pensar que el bebé era de Camilo. Y todo se resolvía. No quería volver. Le tenía pavor a Camilo. Pero tampoco tenía alternativa. El pastor me estaba presionando. La hermana Georgina estaba cada vez más hostil conmigo, y sabía que si no hacía lo que me estaba ordenando, me iba a expulsar de la iglesia sin tener a dónde ir. Entonces volví. En agosto de 1981, con Walter en brazos y la panza ya empezando a crecer, volví a casa de Camilo. Me recibió con sorpresa. Pensé que me iba a golpear, que me iba a correr, pero no. Lloró. Dijo que me había extrañado, que la casa no era la misma sin mí, que prometía cambiar, ser un mejor marido, y creyó que el bebé era de él. Nunca cuestionó, nunca sospechó. Mi segundo embarazo fue terrible. Vomitaba todo el día, no podía comer casi nada, vivía cansada. Pero lo peor no era lo físico, era lo psicológico. Cada vez que miraba mi panza, me preguntaba de quién era ese bebé, y rezaba, con todas mis fuerzas, para que fuera de Camilo. Porque si era del pastor, ¿cómo iba a poder mirar a esa criatura sin recordar lo que había sufrido? Mi hija nació en marzo de 1982, una niña hermosa, de ojos claros y cabello chino. La llamamos Leonor, nombre que la mamá de Camilo había escogido. Cuando la partera la puso en mis brazos, sentí un amor tan grande que me dolió en el pecho. Y en ese momento decidí que no importaba de quién fuera hija. Era mía, era mi niña, y la iba a amar incondicionalmente. Dejé de asistir a esa iglesia. Le dije a Camilo que quería volver a la iglesia católica, que había sido un error meterme con los evangélicos. Se puso contento. Mi mamá se puso contenta. Y yo quedé libre. Libre del pastor Florencio, libre de toda esa situación. Pero la historia no terminó ahí. Para nada. Los años fueron pasando. Walter y Leonor fueron creciendo. Camilo seguía tomando, seguía siendo agresivo, pero yo había aprendido a lidiar, a no provocar, a quedarme callada, a sobrevivir. Volvía a ayudar a mi mamá con las costuras, lograba ganar unos centavitos para ayudar en casa. La vida no era buena, pero era soportable. Hasta que en 1987, 5 años después del nacimiento de Leonor, mi mamá se enfermó. Cáncer. Se expandió rápido. No hubo qué hacer. En 3 meses se fue. Fue el golpe más difícil de mi vida hasta entonces. Perder a mi mamá, esa mujer fuerte que me había criado, que siempre había sido mi puerto seguro. En el velorio apareció mucha gente. Era una mujer querida en la ciudad, conocida por todos. Y en medio de la multitud lo vi a él, el pastor Florencio. Había ido a presentar sus condolencias como si fuera un hombre bondadoso, preocupado por el prójimo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí el estómago revolverse. Hacía 5 años que no lo veía. Estaba más viejo, más gordo, pero era él. Y la forma en que me miró fue como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera violado repetidas veces, como si fuera solo un conocido más saludando a una antigua asistente de la iglesia. Se acercó, extendió la mano, dijo: «Mis condolencias, hermana Marcia. Su mamá era una mujer bendecida». No pude estrechar su mano. Volteé la cara y me fui. Pero ese encuentro me movió. Revivió todo. Los traumas, los recuerdos, el dolor. Empecé a tener pesadillas, a despertar a medianoche sudando frío. Camilo preguntaba qué estaba pasando, pero no podía contarle. ¿Cómo le iba a explicar? Fue en ese periodo, lidiando con el duelo de mi mamá y con todos esos traumas volviendo a la superficie, que conocí a doña Amábile. Era vecina nueva. Se había mudado a la casa de al lado. Una señora como de 50 años, viuda, evangélica, pero de una iglesia diferente, una iglesia pentecostal que se había instalado recientemente en la ciudad.
Ella notó que yo estaba mal, vino a platicar conmigo, me ofreció ayuda. Y yo, que estaba tan necesitada de alguien con quien platicar, me abrí. Conté sobre la muerte de mi mamá, sobre lo difícil que estaba lidiando con todo. Me invitó a ir a su iglesia. Dijo que ahí iba a encontrar sanación, liberación. Dudé mucho, muchísimo. Después de lo que había pasado con el pastor Florencio, me había jurado a mí misma que nunca más iba a pisar una iglesia evangélica. Pero doña Amabile insistió tanto, fue tan cariñosa, tan persistente, que terminé cediendo. Y fue así que, en noviembre de 1987, con 28 años de edad, volví al mundo evangélico. Pero esta vez sería diferente. O por lo menos eso pensaba. Es difícil hasta hoy revivir estos momentos. A veces me pregunto cómo logré soportar tanto. Ustedes que me están acompañando hasta aquí, ¿qué creen que debí haber hecho? Cuéntenme allá en los comentarios. Porque lo que viene ahora, mis queridos, es la parte que más me avergüenza, la parte que más me pesa en la conciencia. Porque si hasta aquí fui víctima, a partir de ahora me convertí en algo peor. La iglesia que frecuentaba doña Amabile era mucho más grande que la otra. Tenía un templo de verdad, con techo, con estructura. El pastor se llamaba Expedito, un hombre como de 55 años, carismático, que hablaba muy bien. Su esposa, la hermana Marieta, era una mujer elegante, que comandaba el ministerio de mujeres. Desde el primer culto, fui bien recibida. Las personas eran calurosas, acogedoras. Había unos 200 miembros, tal vez. Era una iglesia en crecimiento, con planes de expansión. Y diferente de la experiencia anterior, ahí todo parecía más organizado, más serio, más legítimo. Empecé a asistir regularmente, 3 veces por semana, domingo por la mañana, domingo por la noche y miércoles por la noche. A Camilo no le gustó mucho al principio, pero como yo estaba más tranquila, más feliz, terminó permitiéndolo. Y los niños iban conmigo. Walter, que ya tenía 8 años, y Leonor, con 5. Me fui involucrando cada vez más. Entré al grupo de mujeres, empecé a ayudar en la organización de los cultos, participaba en los ensayos del coro, y me fui dando cuenta de que tenía facilidad para el liderazgo. Sabía hablar con las personas, sabía organizar, sabía motivar. Y el pastor Expedito lo notó. Empezó a darme más responsabilidades. Me puso como líder de una célula, un grupo pequeño que se reunía en casa durante la semana para estudiar la Biblia. Después me hizo líder del ministerio de visitación, donde íbamos a las casas de los miembros y de posibles nuevos convertidos. Y yo hacía todo con dedicación, con amor, con ganas de servir a Dios. En 1989, 2 años después de haber empezado a asistir, el pastor me llamó para una plática seria. Dijo que Dios le había revelado que yo tenía un llamado pastoral, que debía hacer un curso de teología por correspondencia y prepararme para ser ordenada pastora. Pastora. Yo, que apenas había terminado la primaria, que venía de una familia humilde, que había sufrido todo lo que había sufrido. Me emocioné. Lloré. Pensé que Dios estaba restaurando mi vida, dándome un propósito, transformando todo mi dolor en algo bueno. Platiqué con Camilo. No le gustó mucho la idea, pero insistí tanto, le dije que no iba a descuidar mis obligaciones de casa, que aceptó. Empecé el curso. Era por correspondencia, recibía las apostillas por correo, estudiaba en casa en los ratos libres. Era difícil compaginar todo, cuidar de la casa, de los niños, del marido y además estudiar. Pero lo logré. En 2 años terminé. Y en 1991, con 32 años de edad, fui ordenada pastora. La ceremonia fue hermosa. El templo estaba lleno. El pastor Expedito me impuso las manos, oró por mí, me entregó el certificado. Mi familia estaba ahí. Camilo, Walter, Leonor, mis hermanos. Me sentía realizada. Me sentía en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Empecé a predicar en los cultos. Al principio estaba nerviosa, pero fui agarrando confianza. Descubrí que tenía facilidad para hablar en público, para emocionar a las personas, para tocar los puntos correctos. Y la iglesia creció. Creció mucho.
En un año duplicamos de tamaño. Tuvimos que ampliar el templo, poner más sillas. Con el crecimiento, vinieron las responsabilidades financieras. El pastor Expedito me puso como tesorera. Yo controlaba las ofrendas, los diezmos, los gastos de la iglesia. Y fue ahí cuando empecé a ver las cosas que pasaban detrás de bambalinas. El dinero que entraba era mucho, muchísimo. Cada culto recaudaba miles de pesos en ofrendas y diezmos. Y yo veía a dónde iba ese dinero. Veía al pastor comprando carro nuevo. Veía a su esposa con joyas caras. Veía los viajes que hacían, siempre con la excusa de que era para congresos, para eventos evangélicos. Pero volvían con maletas llenas de compras, con ropa de marca, con electrónicos importados. Al principio, cuestioné. Pregunté si no estaba mal usar el dinero de la iglesia así. El pastor me llamó a un rincón y me explicó. Hermana Marcia, necesitas entender cómo funciona esto. Nosotros somos instrumentos de Dios, y Dios quiere que sus siervos sean prósperos. ¿Cómo vamos a predicar prosperidad a otros si nosotros mismos no somos prósperos? Las personas necesitan ver que Dios bendice a quien les sirve. Esto no es robo, es testimonio. Y le creí. O quise creerle. Porque a esas alturas yo ya estaba recibiendo un sueldo de la iglesia. No era mucho, pero ayudaba en casa. Y con ese dinero logré comprar cosas para mis hijos, logré mejorar nuestra situación. Entonces cerré los ojos. Simplemente cerré los ojos y dejé que pasara. Pero había más, mucho más. Empecé a notar que algunos miembros recibían trato especial. Generalmente los más ricos, los que diezmaban cantidades altas. Ellos tenían acceso al pastor cuando querían, tenían reuniones particulares, recibían palabras proféticas personalizadas. Mientras que los pobres, los pobres se quedaban ahí en la congregación, llenando las bancas, pagando sus diezmos miserables y nunca recibían atención especial. Y estaban los milagros. Los milagros. Yo veía cómo se preparaban, cómo se escogía a personas anticipadamente para que subieran al púlpito y dieran testimonio de sanación, cuando no habían sido sanadas de nada. Cómo se colocaban sillas de ruedas estratégicamente para personas que ni siquiera necesitaban silla de ruedas, solo para dar ese impacto visual de alguien levantándose y caminando. Una vez, yo misma fui instruida a escoger a una hermana que tenía problema en las piernas para que subiera al culto. El pastor iba a orar por ella. Ella iba a ser sanada, levantarse de la silla y caminar. Solo que antes yo tenía que asegurarme de que pudiera caminar, aunque fuera con dificultad. Porque no podía ser alguien realmente parapléjico, si no el milagro no iba a funcionar. Tenía que ser alguien con limitación, pero no con imposibilidad. Y lo hice. Escogí a la hermana Irineia, que tenía artritis severa, pero lograba caminar con apoyo. En el culto, el pastor hizo todo ese show, gritó, ordenó que el espíritu de enfermedad saliera, y ella se levantó y dio unos pasos. La iglesia entera explotó en gritos, en llanto, en gloria, y yo lo sabía. Yo sabía que aquello no era un milagro de verdad, era solo una puesta en escena. Pero lo peor, mis queridos, lo peor de todo, eran las asesorías. Como pastora, yo recibía a muchas mujeres para asesoría. Mujeres con problemas conyugales, financieros, espirituales. Y fui aprendiendo, con el pastor Expedito y con otros líderes, cómo manipular esas situaciones. ¿Mujer con marido desempleado? Le decíamos que era falta de fe, que necesitaba aumentar el diezmo, hacer voto de ofrenda. Y la pobrecita, desesperada, sacaba del dinero de la renta, de la comida de los hijos, para dar ese voto, pensando que Dios iba a bendecir al marido con empleo. ¿Mujer con hijo enfermo? Le decíamos que tenía que romper maldición hereditaria, que tenía que hacer una ofrenda especial de rompimiento de maldición. Llegamos a vender aceite ungido a precios absurdos, diciendo que era importado de Israel, cuando en realidad era aceite de cocina normal que comprábamos en el mercado y poníamos en frasquitos bonitos. ¿Mujer siendo engañada por el marido? Le decíamos que era culpa de ella, que no estaba siendo esposa sumisa lo suficiente, que tenía que ayunar,
orar más, ser más obediente. Y la infeliz volvía a casa pensando que el problema era ella, no el marido infiel. Yo hice eso. Durante años hice eso. Manipulé a personas vulnerables, extraje dinero de gente pobre que apenas tenía qué comer, prometí milagros que nunca iban a suceder. ¿Y por qué? Porque me estaban pagando bien, porque tenía estatus, porque era pastora, era importante, era respetada. En 1995, la iglesia tenía más de 1000 miembros. Habíamos construido un templo enorme, con sonido profesional, con iluminación, con todo. Y yo era la pastora auxiliar principal. Predicaba regularmente, comandaba diversos ministerios, era la mano derecha del pastor expedito. Fue ese año que empecé a notar algo extraño. El pastor le estaba dando mucha atención a una joven de la iglesia, Jandira. Tenía 19 años, era bonita, recién convertida. Y él siempre buscaba excusas para quedarse a solas con ella. Reuniones particulares de discipulado, viajes a eventos donde ella iba como su asistente. Un día, la hermana Marieta, la esposa del pastor, me llamó para platicar. Estaba visiblemente alterada. Dijo que sospechaba que su marido estaba teniendo un amorío con Jandira. Me pidió que vigilara, que intentara descubrir la verdad. Y lo descubrí. No fue difícil, ni siquiera se escondían tanto. En un viaje a un congreso en la Ciudad de México, al que fui también, los vi saliendo del mismo cuarto de hotel de madrugada. Vi la forma en que se miraban. Vi los roces, los susurros. Volví y le conté a la hermana Marieta. Pensé que iba a hacer un escándalo, iba a exponer al marido, iba a terminar todo. Pero ¿saben qué hizo? Nada. Absolutamente nada. Dijo que yo no debía meterme, que era problema de su matrimonio, que Dios lo iba a resolver. ¿Y Jandira? Quedó embarazada. Cuando la panza empezó a notarse, el pastor arregló para que se casara con un muchacho de la iglesia, Germano, un pobrecito enamorado que ni sospechaba nada. Pagó todo, la fiesta, las argollas, hasta una pequeña luna de miel. Y todos creyeron que el bebé era de Germano. Pero yo sabía la verdad, y no hice nada. No le conté a nadie. Fui cómplice. Otra vez. Porque a esas alturas yo ya estaba tan dentro de ese sistema que no veía salida. Ya había hecho tantas cosas malas, ya había participado en tanta manipulación, que si abría la boca para denunciar, iba a caer conmigo. Y no podía caer. No podía perder ese estatus, esa posición, ese ingreso. Los años 90 fueron pasando así. La iglesia creció aún más. Llegamos a 3000 miembros. Abrimos congregaciones en ciudades vecinas. El pastor expedito se hizo rico. Compró mansión, compró carro importado, compró de todo. Y nosotros, el liderazgo, también nos beneficiábamos. Mi sueldo se había triplicado. Logré comprar una casa propia. Logré poner a mis hijos en escuela particular. Logré tener una vida que nunca había soñado posible. Pero por dentro me estaba pudriendo. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba pecando. Sabía que estaba usando el nombre de Dios para engañar a las personas. Pero no lograba parar. Se había vuelto un vicio. Se había vuelto en quien yo era. Mi matrimonio con Camilo seguía mal. Él nunca había dejado de tomar. Nunca había dejado de ser agresivo. Pero ahora yo tenía poder. Yo tenía dinero propio. Y empecé a responder, a contestar, a no aceptar callada. Peleábamos constantemente. Todos los vecinos lo sabían. Todos oían nuestros gritos. Irónicamente, en la iglesia yo predicaba sobre matrimonio feliz, sobre sumisión de la esposa, sobre el hombre como cabeza del hogar. Pero en casa era un infierno. En 2002, mi hijo Walter, que ya tenía 23 años, me confrontó. Dijo que sabía de las cosas que pasaban en la iglesia, que sabía que todo era una farsa, que ya no me podía respetar. Y se fue de casa. Cortó relación conmigo. Dijo que cuando me volviera una persona honesta de nuevo, podríamos platicar. Aquello dolió más que cualquier cosa. Ver a mi propio hijo despreciándome, rechazándome. Pero aún así, no cambié. Estaba demasiado metida en ese hoyo.
Leonor, por otro lado, se metió de lleno en la iglesia. Se volvió líder de jóvenes, predicaba, cantaba en el coro. Y yo me sentía orgullosa, pensando que estaba formando una nueva generación de líderes, sin darme cuenta de que le estaba pasando todos esos vicios, toda esa corrupción. Fue en 2007, cuando ya tenía 48 años y llevaba 20 años en ese medio, que todo empezó a desmoronarse. El SAT apareció en la iglesia. Había una investigación por evasión fiscal, por lavado de dinero. Alguien había denunciado. Y comenzaron a revisar todo, cuentas bancarias, documentos, todo. El pastor Expedito huyó. Literalmente huyó. Desapareció de la ciudad, dejó a su esposa, dejó la iglesia, dejó todo. Y la confusión fue total. Los miembros empezaron a cuestionar, a pedir explicaciones. Y no había explicación. Era obvio que había habido desvío de dinero, que había habido irregularidades. Como yo era la tesorera, me volví el blanco principal. Miembros acusándome, insultándome, diciendo que yo había robado su dinero. Y técnicamente, tenían razón. Yo había sido cómplice de todo aquello durante años. La iglesia se partió. Parte de los miembros se fueron, buscaron otras iglesias. Otra parte se quedó y eligió un nuevo liderazgo, quitándome de todas las posiciones. Fui humillada públicamente. Tuve que devolver las llaves del templo. Tuve que escuchar cosas horribles sobre mí. Y lo peor, empezaron a surgir más denuncias. Otras mujeres se manifestaron, diciendo que el pastor Expedito había abusado de ellas también, que yo lo sabía y no había hecho nada. Y era verdad. Yo sabía de algunas situaciones y me había hecho de la vista gorda. Lo perdí todo. Perdí la posición en la iglesia. Perdí el ingreso. Perdí el respeto de la comunidad. Tuve que conseguir trabajo normal. Volví a trabajar con costura para poder pagar las cuentas. Camilo usó aquello en mi contra todo el tiempo, diciendo que yo era una farsa, una hipócrita, una ladrona. Y lo era. Era todo eso y más. Pasé años intentando recuperarme. Años intentando entender cómo había llegado a ese punto. Cómo una mujer que había sido víctima de abuso, que había sufrido tanto, se había vuelto abusadora también. Porque eso era lo que había sido. Una abusadora. Había abusado de la fe de las personas, de su confianza, de su vulnerabilidad. Camilo murió en 2010, de cirrosis. Tomó hasta que el hígado no aguantó más. No sentí nada cuando recibí la noticia, ni tristeza, ni alivio, nada. Era como si ese hombre ya hubiera muerto hace mucho tiempo para mí. Me quedé sola. Leonor se había casado, tenía su propia familia. Walter seguía sin hablarme. Y yo vivía sola en esa casa que había comprado con dinero sucio, rodeada de recuerdos de todo lo que había hecho mal. Fue solo en 2015, cuando ya tenía 56 años, que busqué ayuda psicológica. Empecé terapia, empecé a trabajar mis traumas, mis culpas, mis errores. Y fue un proceso doloroso, muy doloroso. Tener que enfrentar todo lo que había hecho, todo lo que había sido. Descubrí que había sido una víctima, que se volvió perpetradora, que el abuso que sufrí del pastor Florencio me había traumatizado tan profundamente que cuando tuve poder reproduje las mismas estructuras de abuso. No sexualmente, pero de otras formas igualmente destructivas. Manipulé personas, mentí, robé, sí, porque quitarle dinero a gente pobre prometiendo milagros que no van a suceder es robo. Fui cómplice de abusos. Fingí que estaba sirviendo a Dios cuando en realidad me estaba sirviendo a mí misma, a mi ego, a mi codicia. Me llevó años poder perdonarme a mí misma, y hasta hoy, con 66 años, todavía lucho con esa culpa, porque las personas que manipulé, que engañé, todavía están por ahí. Algunas probablemente todavía sufren las consecuencias de lo que hice, y no hay forma de deshacerlo. No hay forma de regresar en el tiempo y hacerlo diferente. En 2019, después de mucho trabajo terapéutico, logré reconciliarme con Walter. Le pedí disculpas por todo, por haber sido una mamá ausente emocionalmente, por haber priorizado la iglesia sobre la familia,
por haber sido una hipócrita. Y él, generoso como es, me perdonó. Hoy tenemos una relación buena. No es perfecta, pero es honesta. Leonor. Bueno, Leonor todavía está involucrada con Iglesia Evangélica. Es pastora también. Y cuando la miro, veo todo lo que yo era. La misma ceguera, la misma justificación, el mismo sistema de manipulación. Intenté platicar, intenté alertarla, pero no quiso escuchar. Dijo que yo estaba amargada, que había perdido la fe, que estaba siendo usada por el diablo para destruir la obra de Dios. Entonces, me alejé. No puedo forzarla a ver lo que no quiere ver. Cada quien tiene su tiempo de despertar. El mío tardó 20 años. El de ella puede tardar más, o puede nunca llegar. Y todo lo que puedo hacer es rezar para que ella no haga el mismo daño que yo hice. Hoy ya no asisto a ninguna iglesia. Ninguna. Ni evangélica, ni católica, ni nada. Mi relación con Dios es particular. Es mía. No necesita institución intermediando. Aprendí que la religión organizada, la mayoría de las veces, es sobre poder, sobre control, sobre dinero, no sobre Dios. Claro que existen excepciones. Existen iglesias serias, pastores honestos, gente que realmente quiere servir a Dios y ayudar a las personas. Pero son minoría. La mayoría es lo que yo viví, lo que yo participé. Un gran esquema de explotación de la fe ajena. Y eso es lo que quiero que entiendan, mis queridos. Cuando entren a una iglesia, cualquier iglesia, sean críticos. Cuestionen. Pregunten a dónde va el dinero. Vean si el pastor vive en alto nivel mientras los fieles pasan necesidad. Observen si hay manipulación emocional, si hay amenazas de maldición si no das ofrenda, si hay promesas de milagros financieros. Porque Dios, el verdadero Dios, no necesita que seas manipulado para creer en Él. No necesita que seas extorsionado para ser bendecido. No necesita templos lujosos, carros importados, mansiones. Esas cosas son deseos de hombres, no de Dios. Yo desperdicié 20 años de mi vida en ese sistema. Le hice daño a mucha gente. Cargo esa culpa y la voy a cargar hasta el día que me muera. Pero si hay algo bueno que puede salir de todo esto, es mi testimonio. Es poder contarles lo que realmente pasa detrás de los púlpitos, entre bastidores de las iglesias, en los cuartos cerrados donde solo los ungidos entran. No estoy diciendo que toda iglesia es así, pero estoy diciendo que muchas lo son, más de lo que imaginan, y que las personas que lideran esas iglesias son especialistas en manipulación, en crear dependencia emocional, en hacerte creer que sin ellos estás perdido. ¿Saben esa historia de que el pastor tiene una palabra de Dios específica para tu vida? La mayoría de las veces es solo Él observándote, sacando información sobre ti con otros miembros y devolviéndote esa información como si fuera revelación divina. Es técnica. Es manipulación psicológica. Esas cadenas de oración que nunca pueden romperse. Esos votos que si no cumples vas a ser maldecido. Esa presión para dar dinero porque Dios te lo va a devolver multiplicado. Todo eso es mecanismo de control. Todo eso es para mantenerte atrapado, dependiente, pagando. Yo usé todas esas técnicas, aprendí de los mejores manipuladores, y durante años pensé que estaba correcta, que estaba haciendo la obra de Dios. Fue necesario que todo se desmoronara, fue necesario perderlo todo, para finalmente despertar. Hay una frase que me marcó mucho en la terapia. Mi psicóloga dijo: Marcia, las víctimas pueden volverse perpetradoras cuando no procesan sus traumas. Fuiste abusada por el pastor Florencio, y en lugar de sanar esa herida, la reprodujiste de otras formas cuando tuviste poder. Y tenía razón. Yo estaba tan lastimada por dentro, tan quebrada, que cuando finalmente tuve una posición de poder, usé ese poder de forma destructiva. No me di cuenta de que estaba haciéndoles a otros lo que me habían hecho a mí, aprisionando, manipulando, usando. Hoy, cuando veo en la televisión a esos megapastores, con sus templos lujosos, sus aviones privados, sus mansiones, sus programas de TV pidiendo dinero, siento vergüenza. Vergüenza de haber formado parte de eso. Vergüenza de haber contribuido a ese sistema que se enriquece encima de la fe de los pobres.
Porque eso es lo que pasa, mis queridos. Los pobres pagando diezmo que apenas pueden pagar, privándose de comida para los hijos para dar ofrenda, pensando que Dios los va a recompensar. Mientras tanto, el pastor está comprando su tercer carro importado, su segunda casa en la playa, haciendo viaje internacional de misión que es solo turismo disfrazado. ¿Y lo más triste? Es que las personas no quieren despertar. Aun cuando les muestras las evidencias, aun cuando les señalas las contradicciones, prefieren seguir creyendo. Porque la alternativa, admitir que fueron engañadas, que perdieron años y dinero en una mentira, es demasiado dolorosa. Yo lo entiendo. Porque tardé años en despertar también. Años viendo las trampas, participando en ellas, y aún así convenciéndome de que todo estaba bien, que así tenía que ser. El ser humano tiene una capacidad increíble de ilusionarse cuando la verdad es demasiado incómoda. Hoy, a mis 66 años, vivo una vida sencilla. Vivo sola, trabajo con costuras, tengo algunos amigos, veo a mis nietos cuando puedo. No tengo lujo, no tengo estatus, no tengo poder. Pero tengo paz. Por primera vez en décadas, tengo paz de conciencia, porque ya no estoy mintiendo, ya no estoy fingiendo, ya no estoy explotando a nadie. Y eso vale más que cualquier templo lleno, cualquier título de pastora, cualquier aplauso de multitud. Si estás viendo este video y asistes a una iglesia, por favor, sé crítico. Cuestiona. No aceptes todo lo que dicen solo porque viene de una autoridad religiosa. Recuerda que los pastores son humanos, falibles, y muchos de ellos están más interesados en tu dinero que en tu salvación. Y si ya fuiste víctima de abuso religioso, de manipulación, de explotación financiera dentro de una iglesia, que sepas que no estás solo. Miles de personas pasan por esto todos los días. Y no es tu culpa. No eres débil por haber creído. Esas personas son especialistas en manipulación, en usar tus puntos débiles, tus necesidades, tu fe en tu contra. Busca ayuda. Haz terapia. Platica con otras personas que pasaron por esto. Y no te culpes. Culpa a quien abusó, no a quien fue abusado. En cuanto a mí, todavía estoy en proceso. Proceso de sanación, de aceptación, de perdón propio. Algunos días son mejores, otros peores. Hay días que despierto y me odio por todo lo que hice. Hay días que logro ver que también fui víctima, que también merezco compasión. Lo que puedo decir con certeza es que contar esta historia aquí hoy, abrir mi corazón con ustedes, es liberador. Es como quitarme un peso enorme de encima. Porque guardar secretos, guardar culpa, es como cargar piedras en la mochila. Se va poniendo más pesado cada día hasta que ya no aguantas más caminar. Si te gustó mi historia, por favor deja tu like y suscríbete al canal. Demuestra que mi historia no fue contada en vano. Cuéntame en los comentarios si viviste algo parecido, si ya fuiste engañado por líderes religiosos, si ya viste este tipo de cosas pasar. Porque mientras más hablemos de esto, más difícil será que esos manipuladores sigan actuando libremente. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por no juzgarme. Gracias por entender que a veces las personas hacen cosas terribles no porque sean inherentemente malas, sino porque están atrapadas en sistemas, en traumas, en patrones que no logran romper solas. Que Dios, el verdadero Dios, que no vive en templos hechos por manos humanas, que no necesita tu dinero para bendecirte, que no manipula ni extorsiona, que ese Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y que tengan discernimiento para ver cuando están siendo manipulados y valor para salir cuando se den cuenta de que algo está mal. Un abrazo de esta abuelita aquí que, después de muchos errores y aciertos, finalmente encontró un poquito de paz.